Bienvenidos alumnos y alumnas de tercer grado al desarrollo de la guía de aprendizaje del lenguaje, la que corresponde a la fase 3, semana 16. La unidad 8 se llama Nos informamos. El contenido es el párrafo y su estructura, la producción e identificación del número de párrafos de textos informativos cortos. Actividad de inicio, actividad 1. Antes de la lectura responde: ¿has escuchado hablar de los lobos? En tu cuaderno dibuja un cuadro como el que se te presenta y escribe las características que conoces de ellos. Luego pregunta a tus familiares si conocen a los lobos y escribe lo que ellos te digan acerca de estos animales. Y aquí tenemos características que conozco de los lobos y características que mis familiares conocen de los lobos. Por ejemplo, las que conozco es que parecen perros, que andan en manadas y que aúllan. Y las que conocen mis familiares que tienen colmillos largos y afilados y son peligrosos. Esa podría ser una respuesta para orientar la práctica que van a realizar. Comparte los resultados con tu familia y docentes si estás en casa. Si asistes a la escuela, compártelo con tus compañeros y docentes. Lee con mucha atención el siguiente texto. Los lobos. Los lobos, los más grandes de la familia de los caninos, pueden llegar a medir entre 1 y 2 metros. Tienen un pelaje grueso que les ayuda a sobrevivir en una gran variedad de climas, y su color puede ser de blanco a negro con combinaciones de oro, marrón y rojizo. Los colmillos de los lobos pueden medir hasta 6 centímetros de largo. Son animales muy inteligentes y viven en manadas. Utilizan la cola para transmitir fuerza, sumisión, agresión y miedo. Mientras pasean, marcan su territorio con su orina y por medio de unas glándulas en el pie que emiten un olor. Los lobos son animales muy sociables, viven, viajan y cazan en grupos muy organizados, normalmente de 6 a 12 animales. Los lobos tienen diversas formas para comunicarse a través de gruñidos, ladridos, olor, lenguaje corporal y aullido, con los que anuncian su presencia, localizan a otros de su especie y advierten intrusos. Algunas personas creen incluso que los lobos hacen su famoso aullido simplemente para divertirse. Responde en tu cuaderno, compara las características que tú y tu familia escribieron acerca de los lobos y subraya de color rojo aquellas que coinciden con el texto que leíste, y aquí podemos observar que están subrayadas en rojo aquellas que coinciden con lo que aparece en el texto. Luego vienen las preguntas. ¿Tiene título el texto? Sí. ¿Cuáles? Los lobos. ¿De qué forma se comunican los lobos? A través de gruñidos, ladridos, olor, lenguaje corporal y aullidos. ¿Conocías la información que nos presenta este texto? No. ¿Qué opinas sobre los lobos, que son animales interesantes? ¿Cuál crees que es la intención de este texto? Transmitir información sobre las características de los lobos. ¿Qué tipo de texto es? Informativo. En la actividad 2, lee la siguiente información. El texto que leíste está compuesto por un conjunto de oraciones que se relacionan en torno a una idea central. A este grupo de oraciones se les conoce como párrafo. El párrafo tiene sus características básicas. Debe comenzar con una mayúscula, termina con punto y aparte, tiene una oración principal que es la idea principal y tiene oraciones secundarias que apoyan a la principal. Otras características se da porque entre un párrafo y otro debe de haber un conector o continuación de las ideas que los relacione sin perder el sentido de la información. Con estas características podrás identificar la cantidad de párrafos de un texto. Vuelve a leer el texto Los lobos y observarás que los párrafos están señalados, y aquí nosotros nos podemos dar cuenta que hay párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4. Luego dice, ¿cuántos párrafos tiene este texto? 4 párrafos. Las oraciones marcadas en negrita muestran las ideas principales, el resto son las oraciones secundarias. ¿Cuántas oraciones principales tiene el texto que leíste? 4 oraciones principales. En tu cuaderno debes crear un dibujo que represente la idea principal del siguiente párrafo. Son animales muy inteligentes y viven en manadas. Y aquí tenemos el dibujo que representa esa idea principal de ese párrafo. Y aquí lo vamos a resaltar para que quede claro cuál es la idea principal. Luego vamos a la actividad 4, es hora de poner en práctica lo aprendido. Lee el siguiente texto. El texto se llama el elefante. El elefante es un animal muy grande que pertenece a los vertebrados mamíferos. Esto quiere decir que tiene un esqueleto con espina dorsal, además de otros huesos en todo el cuerpo. Alimenta a sus crías con la leche que produce la hembra. Los elefantes viven en África y Asia y se conocen 3 especies: los africanos, los asiáticos y los elefantes africanos de la sabana. Aunque son similares en su aspecto, varía su tamaño, el tamaño de sus orejas o el largo de su trompa.
pero en breve el elefante asiático es el más pequeño que el africano. Uno de sus rasgos físicos más característicos es su trompa. Esta les ayuda a respirar, llevar agua y alimentos a su boca y levantar objetos. En zonas rurales, muchos elefantes que han sido entrenados por hombres les ayudan en sus labores de tela o de tala y recolección de madera. Con sus potentes trompas recogen los troncos y los llevan al aserradero. Aunque a los elefantes se les ve en sus ambientes naturales en junglas, sabanas y desiertos, lo cierto es que prefieren estar cerca al agua. Los elefantes son herbívoros, quiere decir esto que solo comen hojas y plantas. Los elefantes pueden vivir hasta 70 años en la naturaleza y tanto los elefantes africanos como los asiáticos son una especie vulnerable que debemos proteger. Responde en tu cuaderno cuál es el título del texto, el elefante, cuántos párrafos tiene, 5, de qué habla el texto. Se presenta una descripción general de las características de los elefantes, de sus hábitos alimenticios y diferentes clases de elefantes que existen. Haz un dibujo en tu cuaderno del tema principal y ahí tenemos los elefantes, ¿de acuerdo? Este sería el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje para tercer grado, la que corresponde a la fase 3, semana 16. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.